Aquí no todo brilla como parece. La fama también guarda sombras. Mensajes ocultos en canciones, símbolos que se repiten, historias que nadie te explica del todo. No para darte respuestas, sino para dejarte con la duda. Cuando el silencio dice más que un hit y cuando la historia parece demasiado real. Con Estefan y Mariela, esto es Hay melodías que forman parte de nuestra rutina diaria. Los escuchamos sin pensar en ningún momento el impacto que podría tener en nosotros. Son canciones que nos acompañan, como rostros que podemos distinguir en un instante, como una figura cercana que siempre ha estado ahí, aunque nunca recordemos haberla visto. Pero hay ocasiones en las que la familiaridad no encaja, la extrañeza invade el cuerpo y algo imposible de explicar nos obliga a sentirnos fuera del lugar. Sucede en un segundo, sin una causa evidente. Justamente en ese momento surgen dudas y preguntas, tales como ¿se tratará el contenido o es simplemente el entretenimiento? O tal vez existen aspectos que prefieren permanecer ocultos, no porque no existan, sino que están esperando no ser descubiertos. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de No Apto para Incrédulos. Como siempre, su presentadora favorita, Mariela Dorán, junto a nuestra investigadora del crimen, Estefany Álava. Estamos aquí para adentrarnos en los que muchos prefieren no creer. Muy buenas noches, Mariela y queridos oyentes. Me encuentro muy emocionada por el encuentro de hoy. El tema de esta noche es tan fascinante como perturbador, así que ajusten bien sus audífonos, tengan golosinas a su lado porque lo que están a punto de escuchar es algo que muchas mentes prefieren ignorar. En esta ocasión no hablaremos de fantasmas ni de casas abandonadas. Nos adentraremos en teorías que aseguran que algunas figuras del espectáculo habían cruzado límites invisibles a cambio de fama, poder y permanencia. Y estas historias circulan hace muchas décadas, donde algunos ascensos fueron tan vertiginosos, tan inexplicables que hasta el día de hoy despiertan muchas sospechas. Se les suele conocer como el precio de la fama, pero en esta ocasión la pregunta es, ¿y si no fuera una metáfora? Sino algo peligrosamente literal. Y esto es No Apto para Incrédulos. No Apto para Incrédulos. Este es un podcast que está siendo transmitido gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. A continuación, inicio del espacio publicitario. En la Universidad de Guayaquil creemos que aprender va más allá de escuchar una clase. Por eso las prácticas preprofesionales son una etapa clave en la formación de nuestros estudiantes. Un espacio donde la teoría se convierte en acción, donde el conocimiento se pone a prueba y donde comienza el verdadero contacto con el mundo laboral. Universidad de Guayaquil, formando profesionales con experiencia, valores y futuro. Seguiremos en la transmisión de No Apto para Incrédulos. Fin del espacio publicitario. Cambiamos la historia, pero no el nivel. Otra historia, otro artista, más preguntas que respuestas. Síguese. No apto para incrédulos. No apto para incrédulos. Mariela, en esta noche en No Apto para Incrédulos nos vamos a adentrar en teorías que envuelven el mundo de la fama, el poder y el entretenimiento. Empezaremos con una de las conspiraciones más difundidas, siendo la teoría de los reptilianos, una presunta infiltración en las élites del poder. Más tarde analizaremos casos específicos de artistas marcados por su simbología, sus performances y su vínculo con supuestos rituales ocultos. También abriremos un espacio para la voz del público, donde compartiremos mensajes y teorías enviadas por nuestros oyentes. Finalmente, exploraremos el lado más inquietante, la música,
donde suelen encontrarse los mensajes ocultos, el backmasking, frecuencias sonoras y alter egos que parecen cobrar vida. Un recorrido que nos invita a cuestionar todo aquello que vemos y escuchamos a diario. Así que sigue esta programación. No te olvides que tenemos 1.000 millones de redes en Facebook, Instagram y nos encuentras como @noaptoparincrédulos. Mariela, yo desde muy chiquita recuerdo encontrarme en YouTube con videos de conspiraciones, cuando todo parecía un misterio sin explicación. Uno se repetía una y otra vez: ¿Beyoncé es reptiliana? Tal vez era la música al estilo de X-Files o el tono completamente serio con el que lo narraban, pero la verdad todo me daba miedo. Y aunque nunca entendí del todo esa teoría, la pregunta quedaba flotando: ¿de verdad que estamos hablando de que Queen Bee es una lagartija? Suena exagerado dicho así, pero la teoría tiene una historia bastante elaborada. Se popularizó en los años 90 con David Icke, un escritor británico que combinó mitología antigua, dioses, serpientes y figuras reptilianas como una crítica directa del poder político, económico y mediático. Con la llegada del Internet, estas ideas encontraron el lugar perfecto para multiplicarse. Pero lo que no entiendo, ¿cuál es la base o la teoría de todas estas conspiraciones? Quienes creen en esta teoría relatan que existirían seres extraterrestres con formas reptil, capaces de cambiar apariencia, conocidos como Shapeshifter. Supuestamente estarían infiltrados en la política, la industria musical y las élites económicas con un solo objetivo: controlar la humanidad y alimentarse de nuestra energía emocional negativa. Y algo que siempre me llamó la atención son las supuestas pruebas que aparecen en los videos. Detalles como parpadeos imposibles, pupilas que cambian forma o movimientos anormales de los ojos, captados en la entrevista en muy alta definición. También suelen mencionar momentos en los que la imagen parece distorsionarse justo en el rostro del famoso. Para los creyentes no es una falla técnica, sino un fallo del holograma que los mantiene con apariencia humana. Sí, tal como ese video de Justin Bieber, no sé si lo has visto, es muy famoso, que durante su audiencia judicial en Miami de 2014, por unos segundos sus ojos parecieron cambiar, y eso fue suficiente para que el internet estallara en teorías. Y no es un caso aislado. Beyoncé, Rihanna, Kanye West, Lady Gaga e incluso Max Zuckerberg, todos señalados. ¿El motivo? Símbolos que se repiten, tales como un ojo cubierto, triángulos con las manos, referencias visuales constantes en videoclip y apariciones públicas. Como el famoso Triángulo de las Bermudas de los Illuminatis, pero seamos abogadas del diablo por un momento. ¿No será que muchos artistas lo usan a propósito? Saben que genera alguna conversación y de cierta manera eso les dará más fama. Puede ser marketing, claro, pero para quienes creen en esa teoría hay una idea que se repite: que la mejor forma de ocultar un secreto es mostrarlo abiertamente, convirtiéndolo en espectáculo y entretenimiento para que nadie se lo tome en serio. Y en resumen de esta teoría de los reptilianos, trata de que una élite no humana opera bajo la sombra, dentro del poder y el entretenimiento. Aunque no existen pruebas científicas como tal, el impacto cultural de estas ideas sigue siendo enorme. Más allá de creer o no en ellas, esas teorías reflejan una desconfianza profunda hacia la fama, las instituciones y la industria musical, tal vez porque cuando algo parece demasiado perfecto, necesitamos creer que hay algo oculto detrás. Exacto. Y ahora haremos una breve pausa, pero no se vayan. Al regresar nos centraremos en teorías donde el control, los rituales, cruzan los límites más inquietantes. Pero como sabemos que este es un tema de supersticiones, en No Apto para Incrédulos nos importan mucho las opiniones del público, así que hicimos un recorrido para escucharlos. Así es, Mariela, así que adelante con lo que piensan nuestros queridos incrédulos. A ver, yo no creo en ninguna de esas teorías de que son reptilianos o que tienen pacto con el diablo o que ponen la música al revés y se escucha hola demonio y no sé qué cosas más. Solo porque también le ven una mano chueca y la otra no, y ya empiezan con esas cosas. Pero no, para mí todo eso es mentira, o si no es edición de video y ya está. Si Lady Gaga es reptiliana, claro, obvio, yo creo fervientemente de que sí, chavo.
te pones a verla a los ojos y te das cuenta que tiene una mirada diferente cada vez que te habla. No, aclaro, yo la amo, pero me encanta que ella se identifica y listo. Bueno, las opiniones están divididas. Yo personalmente, yo no creo si no hago una prueba. ¿Tú qué tal, Mariela? Pienso de la misma manera, si es que no veo, no existe. Exacto, y estas han sido las opiniones en No Apto para Incrédulos. Y regresamos, mis queridos incrédulos. Continuamos hablando de los símbolos colocados a plena vista. Y cuando esto se trata de teorías y polémicas en la industria, hay un nombre que siempre aparece. Y aquí Mariela me va a dar el nombre. ¿Cuál es Mariela? Lady Gaga es uno de los nombres más comentados, porque cuando se habla de ella, se viene a la mente el arte, la provocación y teorías conspirativas. Y alrededor del año 2010, en redes sociales empezó a circular un rumor que aseguraba que Lady Gaga era hermafrodita, una teoría que hablaba de características biológicas de ambos sexos. La teoría tomó tanta fuerza que terminó instalándose en todos los medios tradicionales. Lo interesante no es el rumor en sí, sino la respuesta, ya que en 2011, durante una entrevista en Anderson Live, Gaga respondió sin defensas, sin explicaciones. No negó, no se incomodó, solo dejó una pregunta al aire. Y si fuera cierto, ¿por qué tendría que ser un problema? Y una respuesta así, en ese contexto, no pasó desapercibida, porque mucho más allá del rumor, lo que inquietaba al público era algo más difícil de explicar. Era su estética, su discurso y la energía que proyectaba en el escenario. Uno de los ejemplos más recordados fue la interpretación en Paparazzi durante los MTV Video Music Awards en 2009. Ahí el escenario se convirtió en una metáfora, ya que Gaga representó la presentación mediática, la obsesión con la fama y las consecuencias del éxito, que dejaron de ser abstractas y tomaron formas sobre el escenario. Por supuesto, y ese final del performance fue muy inquietante. Ese líquido rojo sobre su pecho no pasó desapercibido. Su vestuario blanco queda manchado y termina suspendida, colgada sobre una cuerda, con la mirada perdida frente al público. Aunque más tarde explicó que se trataba de una metáfora artística, la escena fue leída como algo más, como un ritual expuesto. Aquella presentación definitivamente quedó marcada en la historia en la cultura del pop. Pero Lady Gaga no solo es un caso aislado. Cuando se habla de teorías que inquietan, hay una voz que vuelve una y otra vez. Esta es de los clones, y el nombre que siempre surge es de Avril Lavigne. La historia más inquietante es que Avril Lavigne habría fallecido en 2003 y reemplazada por alguien más, por una doble, el nombre Melissa. Estos argumentos los basan en las variaciones de su voz y en su forma de comportarse a lo largo de los años. Lo verdaderamente perturbador es que la teoría plantea que si un artista deja de funcionar o ya no encaja en el medio, simplemente sería reemplazado para que el producto continúe. Esta idea enlaza directamente con otra teoría muy conocida, el llamado Club de los 27. Artistas que murieron en el punto más alto de sus carreras o en pleno conflicto en la industria. Para quienes creen en esta teoría, no es casualidad, es el final de un contrato. Y hay historias muy distintas, pero en un mismo hilo conductor: la fama, el control y el precio que muchos consideran demasiado alto. Creas o no creas en ellas, estas historias siempre siembran una duda. ¿Cómo funciona realmente el poder en el mundo del espectáculo? En este punto del programa nos adentraremos en una dimensión aún más inquietante, donde la teoría deja de ser únicamente visual y se traslada al plano auditivo. Existen canciones que no despiertan emociones claras, sino una sensación extraña, una incomodidad constante que resulta difícil de explicar. Totalmente de acuerdo, Mariela. Con algunos temas de trap o pop muy repetitivos sucede algo particular. No me generan rechazo inmediato, sino una sensación muy rara,
como un cansancio que aparece sin explicación. Aquí nos realizamos una pregunta inevitable, porque ciertamente canciones generan una sensación extraña sin una causa evidente. Desde la mirada conspirativa, la respuesta estaría en producciones musicales que utilizan estructuras sonoras específicamente en 440 Hz y no en 432, una frecuencia asociada por algunos a un equilibrio más natural, capaz de alterar el estado emocional del oyente. Y bajo esta premisa surge una pregunta perturbadora. ¿Y si la música tuviera la capacidad de afectar nuestra mente sin que lo percibiéramos? La idea abre la puerta a un mundo donde sonidos y frecuencias podrían ejercer control emocional de manera muy silenciosa. Justamente se sugiere que ciertos sonidos impactan directamente en nuestro estado físico y emocional, sin que seamos conscientes de ello, y que en este contexto un término que resurge constantemente es el de backmasking. Se trata de los famosos mensajes ocultos, Mariela, que solo revelan al producir canciones al revés. Para muchos, estos sonidos invertidos contienen advertencias, instrucciones o mensajes que no fueron destinados al oído consciente del público. Efectivamente, Stephanie, según esta idea, cuando se reproducen ciertas canciones al revés, aparecen frases que el oyente no reconoce de forma consciente, pero que de algún modo son captadas por el subconsciente. En plataformas como YouTube circulan análisis de canciones populares reproducidas al revés, donde algunos aseguran escuchar órdenes, advertencias o referencias oscuras. Entre los ejemplos más citados están Hotel California de Eagles de 1976 o Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Incluso en la música pop contemporánea surgen teorías semejantes. La canción Umbrella de Rihanna de 1900. De 2007, es que seguimos en la época de 1900. La canción de Umbrella en Rihanna de 2007 ha sido interpretada por algunos como portadora de símbolos de control y fidelidad. Este tema nos introduce a otro elemento recurrente en esas discusiones, los alter egos de los artistas. Como el caso de Sasha Fierce, que creó Beyoncé como un alter ego para explorar una faceta más audaz, más provocativa y más decidida en el escenario. ¡Exacto! En 2008, en una entrevista con People, Beyoncé explicó que Sasha Fierce aparecía solo durante sus espectáculos, representando una versión más fuerte y segura de ella misma. Aún así, desde el enfoque conspirativo, algunos interpretan que estos alter egos actúan como entidades separadas, asumiendo protagonismo durante las presentaciones en vivo. Y esta lectura también se entiende a figuras como Eminem con Slim Shady o Nicki Minaj con Roman, vistos por ciertos sectores como manifestaciones que canalizan energía colectiva durante los conciertos. La teoría en sí no se limita a Beyoncé. Eminem con Slim Shady y Nicki Minaj con Roman son percibidos por algunos como manifestaciones que absorben y dirigen la energía colectiva durante los conciertos, funcionando como vehículos de fuerza o simbología en escena. En ese momento, la línea entre el espectáculo, la energía del público y algo más oculto se vuelve un poco difusa. La pregunta deja de ser si se trata de actuación y pasa a ser quien ocupa realmente el centro del escenario. Quédense atentos porque al regreso profundizaremos en el poder del sonido y su influencia, a veces imperceptible, sobre nuestra mente y emociones. Hacemos una pausa y regresamos. No apto para incrédulos. Este es un podcast que está siendo transmitido gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. A continuación, inicio del espacio publicitario. Si en ocasiones marcas la diferencia porque las ideas fluyen en ti, ¿eres de las personas que les gusta crear e innovar, comunicar o investigar? Pues en Faxo UG te estamos esperando para que juntos hagamos de ese sueño una realidad. Estudia en la Universidad de Guayaquil, Comunicación, inscripciones abiertas e informes al 099-45-47890 o ingresa a www.faxoug.edu.es. No esperes más por cumplir tus sueños y estudia en Faxo UG.
Seguiremos en la transmisión de No Apto para Incrédulos. Fin del espacio publicitario. Si llegaste a este punto, es porque algo no te cuadra. Ahora entramos en el punto donde las coincidencias no son casualidades. Estás escuchando No Apto para Incrédulos, No Apto para Incrédulos. Tras todo lo que hemos explorado hasta ahora, resulta inevitablemente reflexionar. Lo que tratamos es profundo y deja abiertas a numerosas interrogantes en la mente de nuestros oyentes. Es tu turno de participar. Comparte tus teorías, videos o audios con nosotros al número 097-927-1828. Repito, 097-927-1828 y envíanos un mensaje directo. Los mensajes no se han hecho esperar. Los oyentes señalan parpadeos inusuales, símbolos que se repiten y posibles mensajes ocultos en la música de hoy. En breve los iremos comentando, siempre con análisis cuidadoso y respeto por los artistas. Esto es No Apto para Incrédulos. Bueno, ahora es momento de dar paso a las observaciones de nuestros queridos oyentes, que nos han enviado durante el programa. Estos comentarios no intentan confirmar teorías, sino que abren una puerta al debate y el pensamiento crítico compartido. A partir de esos aportes, damos paso a la primera participación del público. La persona que nos acompaña ha preferido mantenerse en el anonimato, por lo que la llamaremos con el seudónimo de Sara. La escuchamos. Agradezco este espacio. Lo que más me sorprendió fue observar cómo ciertos símbolos se repiten en diferentes contenidos, a veces de géneros o artistas totalmente distintos. ¿Y dónde encontraste estos símbolos y qué fue lo que te causó el mayor impacto? Bueno, los encontré principalmente en videoclips, transmisiones en líneas. No son símbolos aislados, sino que patrones que surgen en situaciones específicas y que se repiten de manera constante, dejando una impresión de liberación y misterio. Agradecemos su aporte. A continuación, damos paso a una segunda intervención del público, con el seudónimo de Daniel, que conecta directamente con los temas que acabo de explorar. Bueno, lo más impactante fue algunos parpadeos que fueron en las luces. Ahora, si observamos muy bien los videos, nos podremos dar cuenta de eso, aunque no se notan muy precisamente, pero eso me causó mucha inquietud. ¿Y cuál de estos detalles fueron visibles para la mayoría del público? Bueno, si la mayoría no lo notamos conscientemente, aunque lo recurrente en esto fueron los elementos que pueden influir sutilmente en estos videos. Ambos relatos resaltan con la repetición de detalles, casi imperceptibles. Puede pasar desapercibida al principio, pero deja una impresión inquietante cuando se observa con atención y contexto. Y más allá de las interpretaciones individuales, estos aportes abren un espacio para observar los contenidos desde una mirada mucho más consciente. Agradecemos los mensajes enviados hasta ahora. La participación sigue abierta y recibiremos nuevos comentarios que nos permiten seguir investigando y reflexionando sobre símbolos, parpadeos y mensajes ocultos en la música. En breves, regresamos con análisis y participación del público. Sigan en sintonía. Y bueno, damos continuidad al programa revisando algunas de las observaciones que nos han hecho llegar durante la transmisión. Varias personas coinciden en notar patrones visuales recurrentes y detalles que, según comentan, no parecen estar ahí por casualidad. Uno de los mensajes señala la presencia constante de figuras geométricas y cambios de la luz en producciones recientes. Este tipo de percepciones no se abordan con certeza, sino como puntos de partida para una lectura crítica y consciente. También nos escriben sobre letras que generan interpretaciones diversas, especialmente cuando se repiten ciertos conceptos o imágenes. Recordamos que cada análisis responde a una experiencia personal y debe mantenerse dentro del respeto y la reflexión. Agradecemos los mensajes enviados hasta ahora. La participación sigue abierta y recibimos nuevos comentarios que nos permiten seguir investigando y reflexionando sobre símbolos, parpadeos y mensajes ocultos en la música.
Muy pronto continuaremos con nuevos materiales y ejemplos que nos permitan profundizar en esas teorías. Manténganse atentos, no se vayan. Retomamos la emisión con una interrogante que conecta todo lo visto hasta ahora. ¿Por qué estas teorías consiguen cautivar a tantas personas? A la vez se deba la mezcla de lo desconocido, la fascinación por los secretos y la sensación que detrás de la música sigue siendo algo que se escapa de nuestra comprensión. Principalmente estas teorías prosperan cuando hay demasiada información disponible y pocas certezas. Eso abre espacio a interpretaciones alternativas, permitiendo que surjan múltiples interpretaciones y que lo cotidiano se transforme en misterio. A lo largo del programa hemos hablado de símbolos, patrones, sonidos y representaciones que muchas personas perciben como que si fueran intencionales. Y esta repetición refuerza la sensación de que existe un mensaje oculto en las canciones. Nuestra mente tiene la capacidad de encontrar patrones incluso en lo que es confuso o incierto. Cuando no encontramos una explicación clara, tiende a llenar los huecos con hipótesis, dando lugar a interpretaciones que pueden parecer deliberadas, aunque no lo sean. También hemos repasado cómo ciertas narrativas se fortalecen cuando se comparten de forma colectiva, especialmente en plataformas digitales donde la interpretación se vuelve muy comunitaria. En este proceso, la emoción tiene un papel clave, ya que el misterio, la inquietud o la curiosidad generan una conexión más intensa que los datos fríos. Esto explica por qué teorías que se relacionan con el poder, el control o los mensajes ocultos encuentran terreno fértil en industrias altamente visibles. La fama y la exposición constante convierten cada gesto, símbolo o sonido en objeto de análisis y especulaciones. El objetivo no es demostrar si esas teorías son ciertas o falsas, sino explorar por qué parecen increíbles para tantos, y entender esta dinámica nos permite acercarnos al fenómeno desde una perspectiva más analítica y reflexiva. Con frecuencia, cuando ciertos elementos visuales, auditivos o discursivos se repiten, genera una sensación de familiaridad. Esto refuerza la percepción de mensajes ocultos y aumenta la fascinación por el misterio. Además, vivimos en una época marcada por la desconfianza hacia los discursos oficiales, lo que impulsa la búsqueda de explicaciones paralelas. Cada uno de los temas tratados nos conduce a una misma conclusión. Estas teorías existen porque cumplen una función simbólica y social. Responden a inquietudes colectivas, a la necesidad de explicar el poder, la fama y aquello que parece escapar de nuestro control. Saber por qué nos aferramos a ciertas ideas es tan crucial como examinar el contenido de esas creencias. Esta reflexión nos ayuda a descubrir cómo la percepción, la repetición y el simbolismo moldean nuestra experiencia del misterio. A lo largo de esta transmisión, analizamos cómo las producciones culturales contemporáneas son vistas por quienes las consumen y cómo símbolos, patrones y alter egos despiertan curiosidad, misterio y a veces inquietud. Observamos cómo ciertos elementos visuales, sonoros y narrativos generan interrogantes que invitan a las lecturas más profundas, especialmente cuando se repiten o aparecen de forma constante. Esto nos muestra que más allá del entretenimiento, hay capas de significado que la mente busca descifrar. Además, escuchamos la participación de nuestros oyentes, reconociendo que sus comentarios reflejan experiencias individuales más que certezas absolutas. Estas intervenciones enriquecen la comprensión de cómo se interpretan los contenidos culturales. Lo que hemos compartido refleja cómo buscamos significados en lo desconocido. Cada símbolo, sonido, relato se convierte en una pieza dentro de la destrucción del sentido y comprensión de nuestro entorno cultural. Por lo tanto, lo que exploramos hoy no debe tomarse como verdad incuestionable, sino como un material para el análisis y la reflexión. La intención es comprender cómo y por qué ciertas ideas captan la atención del público. Analizar las razones detrás de nuestra creencia, duda o cuestionamiento es tan esencial como examinar las teorías mismas. Esto revela cómo construimos sentido y cómo interactuamos con lo que percibimos como misterio o enigmático. Lo que buscamos con este programa es plantear interrogantes, no dar certezas,
invitamos a la audiencia a observar y analizar los mensajes culturales que se reciben, desarrollando una percepción más consciente y atenta. Agradecemos su compañía y la participación respetuosa de quienes formaron parte de la misión del día de hoy. Los invitamos a acompañarnos en el próximo programa, donde continuaremos abordando temas que invitan a observar la realidad desde nuevas perspectivas. Hasta entonces, los animamos a cuestionar, analizar y construir criterio propio. Recuerden que la curiosidad y la reflexión son las mejores herramientas para acercarse a lo desconocido y al misterio que nos rodea. Que tengan una linda noche, y esto es No apto para incrédulos. Esto fue No apto para incrédulos.